Creí oportuno cerrar esta serie con algo que hiciera ver algo del poder del engaño, de cómo se manifestó y cómo de alguna manera ese poder logró manipular para hacer que alguien hiciera su voluntad, en este caso la voluntad del engañador. Quiero agradecer a René Ughetti. Él es un miembro de nuestra iglesia y cuando hablamos personalmente hace algunos años sobre su vida cristiana, siempre entro en estos temas. La experiencia cristiana me contó una historia terrible, una historia de manipulación, una historia de engaño. Así que gracias, René, por favor, ven adelante para que él nos va a contar el testimonio ahora. Este es un testimonio sumamente largo, pero él nos va a concretar y nos va a dar los detalles más importantes y quiero que estén atentos, por favor. René, gracias. Gracias por... Sí, señor. Buenos días, hermanos. No es fácil pararse aquí. Respeto mucho lo que hacen los pastores, no es fácil. Bueno, realmente, como el tiempo es corto, son 30 años de mi historia cristiana que tengo que resumirles en unos minutos. Me convertí al Señor, llegué al Señor cuando tenía 14 años de edad, era un niño adolescente, en la casa de un tío mío que era evangélico, pero él en ese momento en su casa tenía un grupo de hermanos que eran misioneros de una congregación diferente a la evangélica. Ellos me predicaron y yo pude ver la luz del Señor, pude ver la realidad de Dios, acepté al Señor Jesús y fue algo realmente en mi vida, aunque solamente tenía 14 años, definitivo y para siempre. Fue real, fue verdadero y sabía que nunca en mi vida iba a volver hacia atrás de la decisión que había tomado de seguir al Señor. De ahí en adelante nos relacionamos, ellos estaban en otra ciudad en Colombia, yo vengo de Colombia, ellos estaban en Cali, yo vivía en Bogotá. Algunos hermanos nos dijeron de que en Bogotá podríamos buscar otras congregaciones para reunirnos. Y bueno, realmente lo que terminamos haciendo fue personas que se habían convertido también en ese mismo mover, como ellos decían, allí en Cali, nos terminamos reuniendo en Bogotá y hacíamos nuestras reuniones. Y aquellos señores que nos habían predicado en Cali tenían un líder, un señor que era muy carismático, con un don de palabra impresionante, hablaba del Señor espectacular, incluso hasta cambiaba de voz y todo, y hablaba extraño, y para mí, que tenía 14 años, era algo muy llamativo, y lo admiraba mucho. Me parecía una persona que era digna de ser admirada, y sobre todo por la forma en que hablaba de Jesús. Con ellos no nos volvimos a ver hasta muchos años después. Yo decidí dejar mis estudios en la universidad, irme de misionero con otros hermanos. Tenía 18 años y las cosas se fueron dando y cambiando y regresamos a nuestras casas. Comenzamos a trabajar como simples trabajadores, obreros de cualquier empresa u oficina. Mi hermano menor y yo nos habíamos convertido allí al mismo tiempo en ese lugar. Y él y yo hicimos una amistad muy fuerte, no solamente como hermanos, sino también como cristianos, compartíamos absolutamente todo. Y con el tiempo se dio la oportunidad de hacer un negocio, y ese negocio el Señor lo bendijo muchísimo. Comenzamos a hacer una venta de unos repuestos especiales para maquinaria pesada, y lo que teníamos era 21 años y Dios nos bendijo mucho. En ese momento reaparece
esos señores que habían estado en Cali y prácticamente formamos nuevamente una unidad. Comenzamos a frecuentarlos mucho. Algunos de ellos se trasladaron a Bogotá, fundaron una empresa también ellos de cosas de marroquinería, de cosas de cuero, y también les empezó a ir bien. Y todo esto empieza una situación muy sutil, que como les digo fueron 30 años, en donde el líder de esta congregación cada vez se fue volviendo más y más autoritario, más y más controlador, a tal punto, bueno, como no conocíamos sino a esa persona como líder espiritual, nosotros no dudábamos en ningún momento de que él estaba enviado por Dios. Y habían hermanos allí en medio de la congregación que decían profecías diciendo de que ese era el enviado de Dios, que él era el que Dios había ungido, y pues nosotros simplemente teníamos era que obedecer. Entonces él empezó con un argumento que decía que el reino de Dios era fundamentado en el orden, la disciplina y la obediencia. Claro, obviamente eso, si lo vemos, es correcto, pero es hacia Dios, y él lo enfocaba hacia él, que nosotros teníamos que obedecerle a él y ser disciplinados en lo que él nos dijera. Prácticamente nos fue arropando a todos y nos fue metiendo en una situación, a pesar de que mi hermano y yo teníamos nuestra empresa y era legalmente en papeles nuestra, él comenzó a manejar los hilos por detrás de todas las cosas, y les puedo decir pues que era mucho dinero el que había en juego, porque cuando él comienza a manipularnos, dice de que Dios le mostró de que las familias cristianas tenían que ir a vivir al campo, y que el futuro de los cristianos teníamos que aislarnos y irnos a vivir a fincas. Entonces él nos pone a mi hermano y a mí en una situación de entregar dinero para comprar fincas, y se empezaron a comprar fincas y se empezó a comprar ganado. No era algo por allá, un ranchito aislado, él quería algo a todo dar, porque éramos cristianos y merecíamos lo mejor, porque el Señor siempre le da lo mejor a sus hijos. El punto es de que nos fue absorbiendo tanto esta situación, y él nos fue metiendo tanto en esto, que aún nuestros hijos, que ya empezaban a crecer, ya en ese momento yo tenía unos 32 años, 33 años, él dijo que era muy peligroso que los hijos estuvieran expuestos en los colegios, en las escuelas. Entonces, en una de las fincas, porque habíamos comprado varias fincas, mandó a recoger a todos los hijos que tenían ya una edad entre 12 años y 15 años, y allí se les daba educación, pero al mismo tiempo adoctrinamiento. Y fue una situación bastante difícil. Yo en mi trabajo, la empresa de nosotros había crecido bastante, yo tenía que viajar a 11 países, nosotros exportábamos mucho y teníamos oficinas aquí en Venezuela, en Ecuador, en Estados Unidos, y prácticamente no me enteraba de nada de lo que estaba pasando allá. Lo único que yo sabía era que él decía: René, tienes que girar tantos miles de dólares para esta finca y tal y tal, y pues todo va muy bien. Yo iba para la finca estaba cada vez, una de ellas era una cosa espectacular, y los hijos de nosotros vivían ahí. Entonces, ¿qué más quiero yo? Esta es la bendición de Dios, esto es lo más hermoso que Dios nos puede dar. Después de mucho tiempo me enteré de que los hijos de nosotros fueron sometidos a una cantidad de humillaciones, de abusos, de situaciones muy incómodas, que fue muy doloroso para mí después de enterarme, porque yo no estuve presente. Así como lo ha compartido el pastor José, la pastora Ronelsi, yo he escuchado Abdi, también el pastor Abdi. Hay falsos profetas en medio de nosotros, hermanos. Hay personas que se disfrazan de corderos y son lobos. Este tipo, este señor, a pesar de todas sus supuestamente cosas cristianas, era un depredador impresionante. Era una cosa que por debajo de cuerda él se movía y no nos dábamos cuenta. Entonces, en algún momento él, con el abogado de las empresas, teníamos un abogado de nómina, me pide a mí que le deje un poder, porque yo tenía que venir precisamente aquí a Venezuela, que porque se iba a hacer algo en la junta directiva de la agropecuaria, y yo le firmé ese poder a ese abogado.
Y muchos meses después me enteré que con ese poder me habían despojado absolutamente de todas mis propiedades, de mi casa, de mi carro, de la parte de la agropecuaria, y eso mismo hicieron con mi hermano mayor, que también había pasado a ser parte de la iglesia, con sus hijos. Él se había también convertido por el testimonio de nosotros y él se metió allí. Nosotros somos 3 hermanos varones. Con el que yo tenía la sociedad era con mi hermano menor. Y ya transcurren muchos años, él cada vez nos domina más, nos maneja más, nos despoja más de nuestra autonomía, pero siempre pensábamos de que eso era lo que Dios quería. Siempre pensábamos, porque había alguien que profetizaba y decía, no, sí, es que el hermano, que el futuro está en la finca y entonces hay que meterle más dinero a la finca, más dinero a la finca, a tal punto que nosotros quedamos mal con el gobierno, tuvimos una deuda de impuestos inmensa porque el dinero era todo encausado para las cosas de él. Después él compra una mansión en Estados Unidos, en Miami, compró un yate y decía que esa era la bendición de Dios. Esto es la bendición de Dios y mire que esto es para todos, pero está a nombre mío. El problema era que todo estaba a nombre de él. Y en un momento, en el año 2012, yo le dije a mi esposa, mira, yo esta situación, yo la veo demasiado, yo estoy muy mal económicamente, llegó a afectarme económicamente porque mis ingresos todos estaban pignorados a él. Él nos puso una ley, una norma de que todas las empresas tenían que hacer no era un diezmo, yo creo que era un 99esmo, porque no nos dejaba ni el 1% de nosotros. Entonces yo me estaba endeudando con tarjetas de crédito, con todo, y yo le decía a mi esposa, yo no puedo seguir en esto. Yo confié en ella, me comenté lo que en mi corazón decía, pero él había sido tan sutil que él con nuestras esposas había conseguido una alianza como una red de información de qué era lo que decíamos nosotros en las casas en privado. Además de los hijos nos acusaban delante de los demás diciendo, es que mi papá en un momento determinado dijo esto en contra del hermano. Fue algo realmente tan difícil, ustedes no llegan a imaginarse la tensión, la situación. Y yo le dije a mi esposa una noche, y dije, no, definitivamente esto no va más y yo tengo que irme de acá. Entonces ella le comenta a él y al otro día ya me esperaban en la oficina y ya sabían lo que yo había hablado con ella y yo me quedé como que, o sea, pero si es mi esposa, ¿cómo va a estar siendo tan indolente conmigo? En todo caso fue algo muy difícil. Yo me enfermé, me dio cáncer, mi situación anímica, aunque siempre en mi corazón ha existido la seguridad del Señor, yo simplemente me arrodillaba y decía, Señor, esta es tu voluntad, pero esta es tu voluntad, yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí, ¿por qué? Y hasta que ya la copa que rebasó todo, en un momento determinado tuve una discusión con una de las hijas de él. Él tiene 2 hijas a las que les prohibió casarse. Es una situación que también ya de por sí levanta las alarmas, pero uno dice, esto es tan raro. 2 chicas que crecieron en medio de nosotros, eran 15 años, 20 años menores que yo y ya en un momento determinado eran mis jefas. Y en mi propia empresa ellas me daban órdenes, entonces yo ya dije, no más. Y yo dije, me voy, le dije a mi esposa, yo me voy. Entonces ellos todos se alinearon en contra mía, me prohibieron hablar con mi esposa, me prohibieron hablar con mi hijo, dijeron de que yo era el diablo, que yo traía la condenación allá y que no tenía por qué estar ahí. Yo me arrodillé al Señor, yo le dije, Señor, ¿qué hago? Estoy solo, tengo esta situación y me acordé de una persona aquí en Venezuela que me había ofrecido en cierto momento una sociedad y yo lo puse en oración, pero cuando hago eso, hablo con esta persona y me dice que sí, que venga aquí para hablar con él. La situación del cáncer se agravó mucho, yo no sabía que tenía cáncer, les comento, yo no sabía hasta ese momento que tenía cáncer. Cuando voy a una clínica porque me sentía muy mal,
el doctor me dice, usted no se puede volver a ir. Y no, yo tengo que irme para Venezuela, yo tengo unos negocios pendientes. No se puede ir, a usted hay que operarlo, hay que sacarle un tumor. Y yo me derrumbé. Mi esposa, ahora es ex esposa mía, fue a la clínica. A ella le habían prohibido verme, pero de todas maneras ella fue allá y fue únicamente para decirme que si yo no iba a obedecer al hermano Pedro, porque él se hacía llamar hermano Pedro, el nombre de él era Óscar Tres Palacios, él todavía está vivo, entonces que ella me pedía el divorcio. Y faltaban 10 minutos para entrar al quirófano cuando ella me dijo eso. No les puedo realmente ser lo suficientemente gráfico para decir qué me pasó ahí. Mi corazón se puso como una pasa. Llegó el doctor a la habitación, cuando me ve en lágrimas me dice, pero usted no lo puedo operar así. Y yo simplemente le dije, no, vea, ¿sabe qué, doctor? Póngame la anestesia y hágame dormir unos 3 o 4 días, yo no quiero, opéreme, tranquilo. Y fue así. Después el hermano mayor mío, yo ya no podía volver a mi casa, tenía prohibido, me sacaron mi ropa, la tiraron en la oficina, me dijeron que pasara por ella, y de ahí en adelante solamente me quedaba abrazarme al Señor. Y fue maravilloso, hermanos, fue maravilloso porque Dios me permitió llegar a este país. Aunque yo ya había trabajado mucho tiempo aquí en Venezuela, habíamos tenido una oficina acá, conocía muchos clientes de la empresa aquí, recomencé. El señor que me había ofrecido la sociedad, resulta que era un hermano que asistía aquí a esta iglesia, él me la referenció. Yo fui cuando estaban apenas comenzando en el megatemplo y fue maravilloso, porque cuando escuché al pastor hablar, usted espiritualmente identifica las personas que son realmente honestas, que son transparentes. Y para mí, cuando vi al pastor José, fue un alivio, porque también aquí había estado en varias iglesias. Yo ya había tratado de conectar con otras iglesias aquí en Valencia y no, ninguna fue así, tan especial, y la palabra tan especial como la que compartía el hermano José. Y le di gracias al Señor. Yo obviamente dije, perdí mi familia, perdí mi negocio, perdí mi salud, tenía que estar yendo a Bogotá cada 3 meses a los controles del cáncer, pero yo le dije al Señor, Señor, yo no, o sea, ¿qué me voy a llevar de aquí? Si no traje nada, no voy a llevarme nada, que sea tu voluntad. Años después, el Señor, conozco una hermana de otra iglesia y gracias a Dios, una mujer maravillosa, congeniamos muy bien, decidimos casarnos, una familia hermosa. Ahora yo puedo decir de que no tengo a mis 3 hermanos, ahora tengo muchos más hermanos, que es la familia de mi esposa, y qué decir de esta iglesia que es tan preciosa. Y mi negocio ha ido bien a pesar de todas las situaciones de Venezuela. No sé cómo el Señor nos ha mantenido. Así que realmente les digo, si uno conoce al Señor de corazón, por más que vengan estos pastores falsos, estos falsos profetas, todo eso, nunca su fe va a ser movida. Manténganse ahí. Y ahí es.